Bienvenidos a Brújula Artística, gracias por acompañarnos en esta edición y quiero presentarles nuestro especial dedicado a la celebración del 19 de julio, el cual se ha convertido en una manifestación cultural de los nicaragüenses. Y para ello conversamos con el compañero Carlos Emilio López, quien ha venido promocionando la segunda etapa de la revolución y nos ha compartido lo que significa para los nicaragüenses la primera etapa de la revolución desde 1979, el glorioso 19 de julio, y lo que significa en esta actualidad, en esta maravillosa actualidad, la revolución popular sandinista, cómo ha cambiado la vida de los nicaragüenses desde ese día emblemático e histórico que transformó la vida de los y las nicaragüenses. La segunda etapa de la revolución es un proceso de transformación multidimensional, porque esta revolución es una revolución política, económica, social, cultural, ambiental, conciencial. No hay un ámbito de la vida donde nuestra revolución sandinista no haya cambiado, evolucionado, dado saltos cualitativos y cuantitativos. Estamos en una segunda etapa de la revolución porque la primera etapa de la revolución, que fue de julio de 1979 a los primeros meses de 1990, se impulsaron transformaciones como la reforma agraria. La revolución sandinista en su primera etapa cambió la estructura agrícola, la estructura de la tenencia de la tierra, porque durante el somocismo la tierra estaba en pocas manos, en manos de latifundistas que tenían centenares y miles de manzanas improductivas, y el campesinado no tenía absolutamente nada, solo tenía su fuerza de trabajo. Entonces en la primera etapa de la revolución eso cambió. A través de la reforma agraria, el campesino se convirtió en sujeto de la tierra, en dueño de la tierra. La revolución sandinista en su primera etapa democratizó la tierra y se cambió de esa estructura elitista, excluyente, concentradora de la riqueza, y se masificó la tierra en manos de los pequeños productores, de los trabajadores agrícolas, de los campesinos, y las cooperativas de producción se configuraron como un modelo de generación de riqueza, haciendo realidad el sueño de Sandino, porque Sandino consideraba que la economía debería de estar basada en un modelo cooperativo, económico, y en un modelo de cooperativismo social también, porque Sandino creía en las comunas. Entonces la revolución en su primera etapa transformó la tierra, democratizó la tierra, hizo posible que esa riqueza que es la tierra estuviera en manos del campesinado. En la primera etapa de la revolución también se logró la gran hazaña, la gran epopeya de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Somocismo es concentración de la tierra y somocismo es analfabetismo, es bajo nivel educativo. Más del 50% de la población nicaragüense no sabía leer ni escribir. Y la revolución sandinista impulsó esta gran movilización humana, la más grande movilización humana del siglo XX, como le llamó la UNESCO, y se logró reducir la tasa de analfabetismo al 12%. En la primera etapa de la revolución también se lograron grandes conquistas sociales, grandes conquistas del pueblo, como se le llamó, como fue masificar la educación, instaurar la gratuidad de la educación. Habían pocas personas letradas durante el somocismo, de tal manera que una persona que llegaba a ser bachillera era la máxima aspiración que se podía tener durante el somocismo. Un bachiller era una persona de mucho reconocimiento. El sandinismo en su primera etapa logró democratizar también la educación y romper con esos bajos niveles educativos, y se amplió la cobertura en preescolar, en primaria, en secundaria, en la educación técnica, en la educación universitaria, instaurando gratuidad de la educación. Grandes conquistas en la salud en la primera etapa de la revolución, las jornadas populares de salud
las campañas de salud que lograron vacunaciones masivas, que lograron erradicar enfermedades contagiosas, enfermedades virales, enfermedades inmunoprevenibles. Se erradicó la polio, por ejemplo, y Nicaragua recibió premios internacionales. En la primera etapa de la revolución recibió premios por la UNESCO, por la gran campaña nacional de alfabetización, recibió premios por la Organización Mundial de la Salud, por las jornadas de vacunación y por la eliminación de enfermedades epidémicas. La revolución en su primera etapa significó mejorar las condiciones de vida del campesinado, materializar derechos para las mujeres, reconocimiento de derechos para la niñez. Recordemos aquella frase del comandante Tomás Borges, que los niños y las niñas son los mimados de la revolución. Sí, en la primera etapa de la revolución se impulsaron grandes programas dirigidos a la niñez y se logró reducir tasas de mortalidad infantil, se logró reducir tasas de morbilidad infantil, se crearon los primeros hospitales infantiles en Nicaragua, hospitales con programas materno-infantiles, y eso le dio vida a los derechos de la niñez. El compañero Carlos Emilio López nos hizo un magistral resumen de lo que significó la primera etapa de la revolución para los nicaragüenses, destacando así la democratización de la tierra a través de la reforma agraria, la gran cruzada nacional de alfabetización, la creación de las cooperativas como un modelo económico y social, que permitió el desarrollo y el fortalecimiento de la familia del campo, esto como parte del legado del general Augusto C. Sandino, las jornadas populares de salud y la promoción del arte y la cultura. ¿Qué representa la segunda etapa de la revolución para los nicaragüenses? ¿En qué lo ha beneficiado? Esta revolución, que es plena, que es total, que es multidimensional, que es humanística, que es cristiana, que es socialista, que es solidaria, esta revolución tiene una visión estratégica, una visión de corto, mediano y largo plazo. Una revolución que se orienta por un plan de país que ha tenido 4 ediciones. En las 3 primeras ediciones se conoció como el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Primera edición fue del año 2007 al 2011, la segunda edición del año 2012 al año 2016, la tercera edición del Plan Nacional de Desarrollo Humano del 2017 al 2021, y ahorita estamos en la 4ª edición, que se llama Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Este plan tiene 12 lineamientos estratégicos que prácticamente cubre todos los ámbitos de la vida nacional, de la vida productiva. El lineamiento número 1 tiene que ver con macroeconomía, con estabilidad económica. El lineamiento número 2 con reforzamiento de las condiciones básicas del país, es decir, mejorar la infraestructura social, en educación, en salud, en productividad para la seguridad alimentaria. El lineamiento número 3 son los talentos humanos, es la educación, un modelo educativo incluyente, de calidad, pertinente. El lineamiento número 4 tiene que ver con consolidar bienes y servicios públicos, todo lo referido a la construcción de carreteras, el mejoramiento de la red vial, la ampliación de la cobertura de servicios básicos en agua potable, luz eléctrica, saneamiento básico. El lineamiento número 5, igualdad y equidad de género, la potenciación de las mujeres, el protagonismo de las mujeres, la restitución de los derechos individuales y colectivos de las mujeres. El lineamiento número 6, la juventud como eje central del desarrollo, los jóvenes como actores, los jóvenes como participantes en la transformación de sus entornos inmediatos, entornos familiares, comunitarios, municipales y nacional. La juventud como artífice del desarrollo económico y social, la juventud como promotora del arte, de la cultura. El lineamiento número 7 tiene que ver con más y mejor producción, producción agrícola, producción pecuaria, producción agroindustrial, producción de todos los rubros de la economía. El lineamiento número 7, una economía creativa, una economía social, una economía naranja, le llaman en otros países. Nosotros hemos decidido llamarle una economía solidaria, una economía que genera riqueza, que genera ingresos familiares y nacionales, pero que esos ingresos se redistribuyen en las comunidades, en la sociedad.
El lineamiento número 9 tiene que ver con la dinamización del comercio y de los mercados, del comercio local, nacional, regional e internacional. Nicaragua apunta, como lo ha dicho el comandante Daniel, al multilateralismo. Nicaragua reconoce en este modelo que ya no hay un único centro y ya no hay un único polo, es decir, no somos un mundo unipolar y unicéntrico, somos un mundo multipolar y multicéntrico, y la revolución en esta segunda etapa apunta a eso, a relación con diferentes bloques económicos para compartir nuestros productos, para el fortalecimiento de nuestras capacidades de exportación. El lineamiento número 9, ciudades inclusivas y resilientes, ciudades limpias, bonitas, arborizadas, ciudades con espacios recreativos y culturales, ciudades con espacios de convivencia familiar y comunitaria. El lineamiento número 11, medidas frente al cambio climático, el amor, la protección, el respeto, el cuidado a la madre tierra, a todos los elementos de la naturaleza, al agua, a la tierra, al aire, a la flora, la fauna, a los ecosistemas, a todos los hábitats, a todas las formas de vida. Y el lineamiento número 12 tiene que ver con potenciar el desarrollo en la costa caribe, en las dos regiones de la costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur. Las posibilidades que los pueblos originarios y afrodescendientes, los misquitos, los mayagnas, los ulguas, los garífunas, los crioles, de todos los pueblos originarios y afrodescendientes, sean reconocidos en el ejercicio y en la titularidad de sus derechos ancestrales, de sus derechos milenarios, sus derechos culturales, el derecho a que se respete sus idiomas, a ser educados en su propio idioma, sus tradiciones, su religiosidad, su medicina ancestral, la titulación de sus tierras. Hemos titulado en esta segunda etapa de la revolución el 31% del territorio nacional en favor de los pueblos originarios y afrodescendientes, y eso representa el 51% del territorio nacional. Eso es algo inédito en América Latina, que una nación reconozca derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, no de manera discursiva, sino en la esencia de su concepción de derechos, que tiene que ver con la propiedad colectiva de la tierra. Entonces se ha titulado en favor de los derechos colectivos de los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes. Decimos que esta es una revolución multidimensional y decimos que revolución es transformación. La revolución en esta segunda etapa ha transformado la matriz energética. Antes, durante el neoliberalismo, éramos un país dependiente de los hidrocarburos, es decir, la energía eléctrica se producía básicamente con los elementos relacionados al petróleo. En el año 2006 solamente usábamos el 25% de energía renovable. En la actualidad, en el año 2021, el 76-77% de la energía que se utiliza en el país es energía renovable, es decir, somos cada vez menos dependientes de los hidrocarburos y tenemos un abanico de opciones de energía renovable. Estamos hablando de energía eólica, energía geotérmica, energía hidroeléctrica, energía de biomasa, energía solar. Eso es revolución, transformación de la energía eléctrica y cobertura de la energía eléctrica. Antes, durante el neoliberalismo, éramos un país a oscuras. Asimismo, nos habló de la segunda etapa de la revolución, la cual representa la continuación de valores de dignidad nacional, de soberanía, determinación, derechos colectivos y un modelo de derechos humanos, económicos, ambientales, culturales, individuales, inclusivos y sociales, donde el epicentro es el ser humano como una luz que ilumina toda la nación.